pasado fue mi privilegio abrir la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 2 y vamos a continuar en el mismo pasaje y ver algo más que el pasaje nos enseña sobre Cristo. Si recuerdan los que estaban aquí la semana pasada, estamos platicando de la encarnación de Cristo. Fue la encarnación de Cristo que permitió Dios venir en forma humana para vivir la vida perfecta y para dar su vida de rescate por muchos. La encarnación es la realidad que Dios el Hijo tomó carne humana para vivir la vida perfecta, sin pecado, y dar su vida en rescate por muchos. Eso es la definición, eso es lo que estamos estudiando por medio de este pasaje en Hebreos 2. Voy a dar un poquito repaso de donde estábamos la semana pasada para captar el flujo del argumento aquí en este pasaje y después vamos a avanzar en el mismo pasaje. Como mencioné el domingo pasado, tenía el privilegio de predicar este pasaje en Lima, Perú, pero como sabemos, Lima ahorita está en el tiempo de frío. No tan frío, pero no tiene el calor que tenemos nosotros. Entonces, por misericordia, pensé que mejor vamos a dividir este pasaje entre 2 domingos para que sea un poquito más fácil para dar toda nuestra atención a la predicación. Pues la realidad de la encarnación de Cristo es importante por todo cristiano. Es necesario para entender correctamente quién es y cómo es nuestro Señor Jesucristo. Aún de negar la encarnación de Cristo, como hacen algunas sectas, o aún en algunas iglesias liberales, que son iglesias en nombre solamente, eso en esencia negar la posibilidad que Jesucristo podría ser Salvador, quien nos salva de nuestro pecado. Si uno cree en un Jesucristo que no es el Jesucristo revelado por la palabra de Dios, no puede ser salvo. Y hay sectas a nuestro alrededor que proclaman un Jesucristo que no es el segundo miembro de la Trinidad. Entonces no puede salvar. No es el Jesucristo verdadero. Aunque sea necesario entender la encarnación para conocer correctamente cómo es nuestro Señor, no negar las verdades bíblicas sobre Él, no es la única razón que estamos estudiando. Estamos estudiando porque tiene razones, tiene beneficios muy prácticos por nuestro vivir diario, por cómo estamos caminando la fe diariamente. Tiene una fuente también de mucha esperanza para nosotros como cristianos. Entonces el estudio sobre la encarnación del segundo miembro de la Trinidad, el Señor Jesucristo, es en verdad la contemplación de Dios, pero específicamente el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios quien vino en la encarnación. Desde su encarnación, cuando Cristo nació en Belén, el Señor es y siempre será el Dios hombre. 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Y entre la historia de la iglesia han levantado falsos maestros enseñando sus ideas equivocadas y sus heréticas sobre Cristo. Muchos presentando a Jesús como alguien en alguna manera o otro quien era humano, pero no totalmente Dios, no totalmente divino. Y entre la historia de la iglesia había los que levantaron, formaron declaraciones para contradecir estos errores, para declarar en maneras breves y bíblicas cómo es Dios, el Dios hombre Jesucristo. Nos molesta y nos molesta correctamente cuando escuchamos los ataques contra Jesús, contra su deidad. Cuando la gente dice, no, pues Jesús fue muy buen maestro en la historia, pero maestro y nada más. Un humano como nosotros y nada más. Pero como notamos
la semana pasada, podemos ser muy indignos a veces sobre los errores que algunos enseñan sobre Jesús cuando niegan que Jesús es Dios. Pero al mismo tiempo, aún nosotros, como cristianos, por nuestra forma de pensar, podemos imaginar a Jesucristo como Dios, pero poco menos humano que nosotros. Menos humano. Jesucristo es el Dios hombre. 100% Dios, claramente, es deidad, Él es divino, Él es igual que el Padre y el Espíritu Santo, pero también 100% hombre, humano, como nosotros. Es posible que nuestra proclamación, que Dios es el Dios hombre en Jesucristo, puede ser muy firme, pero en la práctica podemos pensar de Jesucristo como alguien menos humano. Es posible que podamos pensar que es 100% Dios, pero menos que 100% hombre. Y notamos la semana pasada que pasa a veces en nuestro pensamiento cuando estamos batallando con la tentación a pecar. Y sabemos que como Hebreos 2:15 nos enseña que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él puede compadecer con nuestras flaquezas, porque Él es uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y cuando pensamos en esta manera, bueno, tenemos Jesucristo que es como nosotros, Él puede apoyarnos, pero realmente Él no puede entender cómo es mi tentación, porque es el Dios hombre, porque Él es Dios, pero sabemos que Él también es humano. Aunque nunca pecó, Él experimentó la tentación y resistió la tentación en el poder del Espíritu Santo, como nosotros. Pero podemos pensar que pues en verdad no entiende cómo es nuestra tentación, o que nunca ha experimentado en verdad la tentación como nosotros, porque Jesús es Dios. Y tenemos que aclarar, no solamente en nuestra declaración de fe, pero en nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar sobre Jesús, que Él es un hombre como nosotros, aunque es Dios. No queremos ser arrogantes en nuestro pensamiento y negar lo que la Biblia nos enseña de uno que es hombre y que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Nunca adoraremos al Señor como debemos si no conocemos al Señor como es verdaderamente. Si tenemos un concepto del Señor que es diferente de lo que Él está presentado a nosotros en su revelación, en su palabra, una deficiencia en nuestro concepto de Jesús nos llevará a un defecto en nuestra adoración a Jesús. Entonces, este mensaje está apoyándonos a contemplar a Jesús correctamente para que podamos adorar a Cristo apasionadamente. Quiero apoyarnos a contemplar la persona y la obra de Cristo para motivarnos en nuestra adoración de Cristo. Si falta pasión en tu adoración, no solamente cuando está aquí congregado con los hermanos cantando, pero aún entre la semana, diariamente, si falta pasión para adorar a Cristo, posiblemente es porque no estás contemplando cómo es Cristo y cómo es su obra para nosotros. Pero regresamos ahora a Hebreos 2, 14 al 18, 5 versículos rellenados con mucha enseñanza, muchas verdades maravillosas, y vamos a considerar por qué vino Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros. En un sentido vino para morir la muerte que merecemos morir nosotros,
y para vivir la vida que deberíamos vivir. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para morir, pero es nosotros que merecemos la muerte. Él vino para morir nuestra muerte, pero también para vivir la vida que deberíamos vivir. Debemos vivir vida sin pecado. El requisito para ir al cielo es ser perfecto. ¿Cuántos tenemos aquí que son perfectos? Hablando de nunca pecar. Ninguno. Entonces necesitamos ser juzgados por una justicia que no viene de nosotros. De ser justificado es de tener nuestros pecados pasados, presentes y futuros borrados. Pero aun cuando el Padre nos ve como los que nunca pecaron si estamos en Cristo. Pero no es suficiente. Aun si nunca pecamos, tenemos una calificación de 0. El requisito es la perfecta obediencia a la voluntad de Dios. De no cometer pecados en contra de su voluntad, pero también obedecer su voluntad. Y por eso no necesitamos solamente tener nuestros pecados borrados, todos, pero necesitamos la justicia de Jesucristo imputado a nosotros. La perfecta obediencia del Hijo de Dios, que nunca pecó y que cumplió toda la voluntad de Dios perfectamente aplicada a nosotros. Hermanos, si no has pensado en esta manera, quiero animarlos a contemplar tu salvación. Cuando el Padre está viendo a nosotros como creyentes en Cristo, Él nos ve no solamente como personas que nunca pecaron, como Cristo nunca pecó, pero Él nos ve como personas que obedecieron todo. 100%, en lugar de un 0 de calificación, puros 10. Porque en Cristo así somos. Pero en Cristo así somos por lo que hizo Cristo por nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino para morir nuestra muerte y vivir nuestra vida. La muerte que merecemos nosotros y la vida que deberíamos vivir. Debemos entender correctamente la humanidad de Cristo para que podamos apropiadamente adorar a Cristo. Solamente Él quien es capaz para apoyarnos a nosotros. Entonces vamos a contemplar a Él. Hebreos 2, 14 y 18 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a los hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos usar tu palabra en nuestras vidas. Ahora darnos la iluminación de tu Espíritu para entender y aplicar tu palabra correctamente. Y pedimos encender entre nosotros una chispa que va a ser como llamas de pasión para adorarte desde nuestros corazones, para empezar con más claridad considerar y contemplar cómo eres y qué es tu obra, y en apreciación por todo lo que has hecho, y en adoración de quién eres tú en todos tus atributos, adorarte, Señor. Y por los que no son creyentes entre este grupo aquí escuchando tu palabra, pido, abre sus ojos espirituales para ver Cristo revelado por su palabra, para que puedan
arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo y adorar a Cristo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el primer punto de la semana pasada era que para correctamente adorar a Cristo debemos entender primeramente que Él se hizo hombre para morir nuestra muerte. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Por qué fue necesario que Jesús se hizo carne humana para morir nuestra muerte? Porque Él tenía que ser nuestro sustituto. Para ser nuestro sustituto, Él tiene que ser algo igual. Somos humanos. Él tiene que ser humano. Este fue el punto. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. No son humanos. El sacrificio tiene que ser por igual. No somos animales. Hebreos 10 enfatiza esta verdad, que Él fue necesario, Hebreos 10:5, que tener un cuerpo humano para morir nuestra muerte. Tenía que ser alguien igual que nosotros. Tú y yo necesitamos un sustituto. Tú y yo necesitamos morir o tener a alguien por igual, un humano, pero perfecto, morir en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque primeramente Dios tomó carne humana para ser capaz de morir. Dios es espíritu, no puede morir. Tenía que tener un cuerpo humano para morir, pero también tenía que tener un cuerpo humano para ser un sustituto igual. Esta es la respuesta de por qué. También preguntamos para qué o qué era el propósito. Y vimos dos cosas aquí. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte. ¿Para qué? Para destruir el enemigo y para descadenar a los esclavos. Entonces vimos esto como la razón que Él vino a morir. Jesús se hizo hombre para morir la muerte que merecemos morir nosotros. Ahora, para avanzar al otro lado del texto tan glorioso encontrado aquí, no solamente vino Jesús para morir la muerte que merecemos morir nosotros, pero Jesús se hizo hombre para vivir la vida que deberíamos vivir. Él es nuestra muerte, o murió nuestra muerte, pero también vivió nuestra vida. Necesitamos su justicia imputada a nosotros. Versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, nosotros, en todo aspecto. Jesús se hizo hombre para vivir la vida que deberíamos vivir. Jesús vino para vivir nuestra vida. No tenemos tiempo para exponer todas las verdades tan gloriosas presentadas nosotros aquí, pero por el momento quiero por lo menos presentar la defensa de mi segundo punto e introducir el segundo punto como vimos la semana pasada. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser una obligación moral que Él se hecho semejante a sus hermanos, porque fue moralmente obligatorio que Cristo fue hecho semejante a sus hermanos en todo, para que entonces llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Cristo fue nacido en Belén como hombre, específicamente como un bebé. Cristo creció como humano. Cristo, dice el texto, versículo 18, fue tentado como hombre. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Dice el autor bajo la inspiración del Espíritu Santo que fue moralmente obligatorio que Cristo fue hecho semejante a sus hermanos, nosotros los seres humanos, en todo, para entonces llegará a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel para expiar, o sea, para hacer propiciación por los pecados del pueblo y para ser poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, esto es donde está muy práctico por nosotros. Porque aunque somos creyentes, estamos viviendo todo el día en la carne. Tenemos los pecados que fueron habituados, respuestas pecaminosas habituadas en nuestras vidas. Y tenemos la tentación cuando estamos bajo las presiones de la vida a responder a las presiones de la vida en una manera pecaminosa. Porque hemos vivido tanto tiempo respondiendo a las presiones de la vida en maneras pecaminosas. Y ahora como creyentes somos diferentes, somos nuevas creaciones en Cristo, pero todavía batallamos con la carne. No tenemos que obedecer la carne. Vimos esto en Romanos 6 hace unas semanas. Pero todavía estamos haciendo esta lucha. Pero Cristo puede apoyarnos, específicamente porque Él entiende nuestras tentaciones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué fue necesario que Cristo vino para vivir la vida que deberíamos vivir nosotros? Si solamente fue necesario que Cristo vino en forma humana para ser capaz de morir, para ser humano, para ser un sustituto por nosotros, pues Cristo podría venir como hombre grande, adulto, en forma de hombre que ya tenía unos 33 años, y predicar el Evangelio de Dios, declarar el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, entonces todos deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Y si Él predicaba que todos son pecadores, respondieran a la gente en crucificarle y ya misión cumplido. Misión cumplida. Tenemos Cristo muriendo, sepultado y resucitado. Por lo menos en esta manera Él podría escapar los 33 años viviendo en la carne humana. Pero nuestro texto nos indica aquí que eso no fue moralmente, pero no fue suficiente, porque en alguna manera Cristo fue moralmente obligado a venir y vivir toda la vida como un hombre y aún sufrir las tentaciones como hombre. ¿Cuál sería el problema entonces? Pues intenten imaginar conmigo un momento algo que a lo mejor puede servir para apoyarnos y entender por qué fue necesario que Cristo vino para vivir la vida que deberíamos vivir nosotros, y no solamente venir como hombre adulto y morir en nuestro lugar. Podemos pensar, puedo usar unos niños como ejemplo. La semana pasada usé unos niños como ejemplo de los kibos, ¿no? Que suben todas las cosas. Esta vez no voy a usar los niños como ejemplos como las kibos que suben las cosas, pero ahora podemos imaginar los niños que están sentados ahí en la casa, ahí con la familia. Ya terminaron a comer, un niño terminando a comer, la hermana y su mamá limpiaron la mesa y la cocina, echaron todos los restos de la comida ahí en el bote de la basura. Y el bote de la basura ya estaba casi lleno, entonces ahí está el bote lleno de basura, incluyendo los restos de la comida de mediodía. Y este niño está ahí. Y su papá vino y dice: niño, puedes sacar, por favor, saca la basura y tirar la basura donde debe estar, ahí por fuera. Y el niño respondió: papá, está bien, voy a sacar la basura. Pero el niño estaba muy ocupado disfrutando
otras cosas que estaba haciendo, a lo mejor viendo la tele, un deporte, no sabemos. Y respondió con palabras correctas, sí voy a hacerlo, pero distraído dejó la basura ahí hasta la mañana. Que podemos imaginar, a lo mejor había un gato en la casa que con el olor de la comida que estaba en la basura fue pescando algo para comer, y en la mañana levantaron y toda la basura estaba en toda la cocina y en la sala, en una cocinera, en todo lugar. Porque aunque el niño decía que va a obedecer al padre, no obedeció, no cumplió. Creo que tenemos la idea, ¿no? Ahora por su desobediencia, este niño va a necesitar la disciplina. Pero el hermano del niño ofreció recibir la disciplina en su lugar. El hermano del niño decía, papá, puedes darme la tabla, puedes disciplinarme a mí en lugar de mi hermanito. Entonces el papá sacó la tabla y daba al hermano toda la disciplina que merecía el niño. No es una ilustración perfecta, pero creo que tiene la idea. Ahora el sustituto, el hermano, ha recibido el juicio para la rebeldía de su hermano. El hijo que mostró su incapacidad a obedecer a su papá. Pero todavía tenemos un problema grande. ¿Qué es el problema? ¿Dónde está la basura? Todavía la basura está ahí en la casa. El castigo fue aplicado, pero ahí está el problema todavía. El sustituto no solamente necesita recibir la disciplina, o sea, el castigo, el juicio, pero también tiene que sacar la basura que el rebelde hijo no sacó. Tiene que obedecer el mandato del padre. El sustituto no solamente tiene que recibir el castigo, sino que también obedecer y cumplir la ley para ser el sustituto perfecto. Cristo obedeció la ley de Dios perfectamente, en todo, de la manera que deberíamos nosotros. No es perfecta la ilustración, pero puede pintar un cuadro para entender por qué fue necesario que Cristo vino como bebé y creció y vivió la vida humana en todos los aspectos hasta que fue nuestro sustituto. Él tenía que obedecer. No solamente resistir la tentación a pecar con los pecados que son obviamente en contra de la ley de Dios, pero también obedecer para no pecar en no cumplir la voluntad de Dios. Pecados de comisión y también pecados de omisión, pecados de no obedecer. Jesús, para ser el sustituto perfecto, no solamente recibió nuestro castigo, sino también cumplió toda justicia para nosotros. Obedeció perfectamente la voluntad del Padre. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado, para que nosotros como pecadores no solamente podamos ser declarados justos como sin pecado, sino para que podamos recibir la justicia perfecta de Jesucristo imputada a nuestras vidas también. Jesús se hizo hombre para vivir la vida en perfecta justicia que deberíamos vivir, pero no podríamos vivir. Y fue necesario que Él viviera la vida como hombre, 100% hombre. Él sufrió hambre como hombre, sufrió tentaciones como hombre, experimentó todo como hombre, pero obviamente sin pecado, como dice el texto. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
regresando a nuestro texto en Hebreos 2, 17 y 18, dice, por tanto, tenían que ser hechos semejantes a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas a que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Para ser sacerdote, apelando a Dios para nosotros, él tenía que entender, entender a nosotros y nuestras situaciones como hombre. Él vivió como hombre para vivir nuestra vida. Su misericordia y su compasión para nosotros viene del corazón de uno que entiende perfectamente por experiencia todo lo que enfrentamos nosotros. Eso muestra algo muy práctico para nosotros. Podemos llevar nuestras peticiones a Jesús sabiendo que Él entiende, no solamente por ser perfectamente sabio, sino que también por una comprensión experimental. Sin importar cuáles son nuestras tentaciones más fuertes en la vida, Jesús experimentó las tentaciones más fuertes que nosotros. Él entiende cómo es ser tentado a pecar. Él entiende cómo es ser tentado a responder en una manera pecaminosa bajo las presiones de la vida, pero no pecó. Piensen conmigo un momento. A nuestro alrededor, o por lo menos aquí donde estamos, hay muchos que oran a su Dios, la Virgen de Guadalupe. Están adorando a la Virgen de Guadalupe, están orando a la Virgen de Guadalupe, o sea, una imagen de María, la Madre de Jesús. La práctica nos ofende correctamente, es una ofensa a Dios, es una ofensa a nosotros, porque es una blasfemia a nuestro Señor. Pero si preguntan a algunos, ¿por qué oran a María en lugar de Jesús? Responderían que de su perspectiva, ella les entiende mejor porque ella era alguien más como nosotros. Su manera de contestar la pregunta revela una deficiencia en su concepto de Jesús como hombre, como humano. El Dios hombre como sus hermanos. Jesús, nuestro texto dice, puede expiar nuestros pecados, como dice la Reina Valera, o mejor traducido, hacer propiciación por nuestros pecados, es decir, satisfacer la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados en su ministerio como sumo sacerdote. Versículo 18, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nunca debemos pensar que Jesús como Dios hombre realmente no podría experimentar la tentación como nosotros. Es verdad que siendo 100% Dios santo, Él nunca podría pecar. Pero en la humanidad Jesús experimentó las tentaciones y resistió las tentaciones a pecar en el poder del Espíritu de Dios, como debemos hacer nosotros. Él no tenía que pecar, Él no tenía que caer a la tentación para experimentar la tentación. Si fuera esta manera de pensar, y he escuchado a algunos decir cosas así, no, pues yo soy mejor para apoyar a los hermanos que han caído en adulterio, porque yo he comido adulterio. Es una locura de decir que uno tiene que experimentar el mismo pecado para acercar a alguien y apoyar a alguien que ha experimentado cierto pecado.
Como pastor, yo he aconsejado muchos que han experimentado ciertos pecados en sus vidas que yo nunca experimentó. Pero yo no tengo que vivir el mismo pecado para ser capaz, para apoyar a alguien, entender lo que la palabra dice acerca de su pecado. Jesús no tenía que pecar para entender la tentación a pecar. Él entiende nuestra tentación. Él resistió las tentaciones aún más fuertes que nuestras tentaciones. Su tentación fue tan real de nuestra tentación. Cuando Cristo tomó la carne humana, Él voluntariamente dejó el uso de muchas de sus prerrogativas divinas y entonces dependió en el poder del Padre y del Espíritu Santo entre su tiempo aquí viviendo en la tierra. No cesó de ser Dios y tener atributos de Dios, pero voluntariamente no usó ciertos poderes para ser hecho semejante que nosotros. Por ejemplo, siendo Dios, Jesús poseía toda sabiduría porque es Dios. Pero ¿qué dice Lucas 2:52? El Evangelio según Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, o sea, edad y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría. El perfecto Dios, quien posee toda sabiduría, crecía en sabiduría como niño. Siendo Dios, Jesús tenía el poder de levantar a los muertos, pero la Biblia siempre habla de cómo el Padre resucitó al Hijo de la muerte. Creo que es una manera de enfatizar el no uso voluntario de algunos de sus prerrogativas divinas. Cuando Jesús fue niño y levantó con hambre, no hizo el desayuno milagrosamente para satisfacer su hambre o para beneficiar a sí mismo. Como, ahí está el arroz, ahí están los huevos, ahí está el tocino. Bueno, claro, no fue tocino porque fue judío, ¿no? Pero él no levantó y usó sus poderes para beneficiar a sí mismo. No fue así. Él experimentó todo lo que experimentamos nosotros sin responder pecaminosamente, para cumplir toda justicia en nuestro lugar. Jesús, dice la palabra, por lo menos no hizo su primer milagro público por 30 años. Cuando ahí en la boda de Caná, Él convirtió el agua en vino. ¿Qué pasó en el desierto? Cuando Jesús sufrió hambre, allí en el desierto, después de estar en ayunos 40 días. Tenía un montón de hambre, ¿no? 40 días. ¿Y qué pasó? Mateo 4, 1 al 3. Entonces Jesús fue levantado por el Espíritu al desierto para ser tentado, o sea, puesto a la prueba por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. No podemos expresar tal, tuvo hambre. Pues claramente tuvo hambre, no ha comido nada por tanto tiempo. Y acercándose al tentador, le dijo, si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. 40 días sin comer, un montón de hambre, una tentación real, una tentación verdadera. Y fue una tentación aún más fuerte que las tentaciones que experimentamos nosotros. No vamos a ser tentados a convertir las piedras en pan, porque no podemos. Cristo podría, pero no usó sus capacidades divinas para satisfacer su propio hambre. Resistió la tentación con el poder del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios.
pero sí fue verdaderamente tentado. No tenemos que someter a la tentación a pecar para entender todo lo que contiene la tentación. Versículo 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para apoyarnos precisamente porque Él entiende nuestra tentación. Jesús vivió la vida en perfecta justicia que deberíamos vivir nosotros. Entonces puede ofrecer la ayuda que necesitamos, mis hermanos. Por tanto, Jesús, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Para ser nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel, para hacer propiciación por nuestros pecados y por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, ser poderoso para ayudar a nosotros cuando somos tentados, cuando estamos tentados. Nunca adoraremos al Señor como debemos si no conocemos el Señor como Él es verdaderamente. Lo más que entendemos cómo es Dios, cómo es Jesucristo, el Dios hombre, lo más que vamos a tener una pasión para adorarle a Él. Va a apasionar nuestra adoración. Pues cualquier deficiencia en nuestro concepto de Jesús nos llevará a un defecto en nuestra adoración de Jesús. Entonces, por eso hemos considerado la encarnación de Dios, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, con el fin de contemplar a Cristo correctamente, para adorar a Cristo apasionadamente, ahora y para siempre. Ahora, cuando estamos reunidos, congregados, con pasión a cantar y adorar al Señor con alabanzas. Pero también cuando levantamos de la cama lunes y martes y entre la mitad de la semana, cuando estamos bajo todas las presiones del trabajo, presiones entre la familia, dificultades de salud, todo lo que estamos experimentando, estamos tentados a responder pecaminosamente. Tenemos el Señor quien puede apoyarnos, porque Él entiende las tentaciones que estamos experimentando. Si ya has confiado en Cristo, el Dios con nosotros, profundizando en tu conocimiento y tu consideración, podemos decir tu contemplación de Él, debe motivarte a adorarle a Él. Pero dame un momento para hablar con ustedes. Ustedes que nunca han arrepentido de su pecado. Ustedes que todavía no han confiado en Cristo, el Cristo revelado por su palabra. Algunos de ustedes no tienen el apoyo de Dios. Algunos de ustedes no han experimentado el poder del Espíritu Santo usando la palabra que Él inspiró para apoyar y resistir la tentación. Y por eso, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas con sus hijos, cuando hay problemas ahí en el trabajo, el negocio, cuando hay problemas con alguien más, hay la tentación de responder en lo que uno siente por dentro en una manera pecaminosa. O hay la tentación de buscar escapar la situación en una relación ilícita o bajo la influencia de algo que no debe estar bajo la influencia de él, por alcohol, por droga, por otras cosas. Hay la tentación de buscar una manera de sentir mejor, por lo menos escapar de sentir doloroso, por cualquier forma, porque no tienen la ayuda que ocupa
lo que ocupa es un Señor Jesucristo, quien puede ser tu Salvador, tu Señor, tu apoyo. Él quien ha experimentado las presiones, las tentaciones sin pecado. Y Él está aquí. Él está revelando a sí mismo por su palabra. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a seguir rechazando a Jesús? ¿Vas a seguir diciendo, no, yo no necesito a Jesús, es bueno para ustedes, pero yo soy hombre, yo no necesito apoyo, no puede depender de mí? ¿Cómo está funcionando por ti? ¿Estás resistiendo la tentación o estás cayendo a la tentación? Y cuando cae la tentación, ¿cómo está afectando tu matrimonio? ¿Cómo está afectando tu relación con tus hijos? ¿Cómo está afectando tu relación con otras personas en el trabajo? Tú y yo, todos necesitamos a Jesús. Y Él murió en la cruz del Calvario. Aún vivió la vida perfectamente y sin pecado antes que ir a la cruz del Calvario, para ser nuestro sumo sacerdote, para ofrecernos el apoyo que necesitamos. Y cuando recibimos a Cristo con la fe que viene por oír la palabra de Cristo, cuando repetimos de nuestro pecado y confiamos en Cristo, no solamente recibimos todos los beneficios, pero también somos nuevas creaciones, ahora con la capacidad de adorar a Cristo como Él es, verdaderamente es. Fuimos creados por Dios como adoradores. Entonces siempre vamos a adorar algo. ¿Cristo o nosotros? ¿Cristo o otras personas? ¿Cristo o otras cosas? Si adoramos nosotros o otros o otras cosas en lugar de Cristo, esa es idolatría. Necesitamos arrepentir de nuestro pecado y confiar en Cristo para recibir a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Amigos, si no se arrepentido de sus pecados, considera lo que la palabra de Dios dice y recibe la palabra, el mensaje de Cristo. Recibe a Cristo quien está revelado por su palabra, por el arrepentimiento.